Niña de 10 años cuida el jardín abandonado de la escuela. Lo que encontró mientras cavaba cambió la historia del pueblo. Hola, bienvenido, suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. Camila nunca imaginó que, al cuidar el viejo jardín abandonado de su escuela, su vida cambiaría para siempre. A sus 10 años, lo que comenzó como un acto inocente de amor por las plantas, se convirtió en el hallazgo más impactante que el pequeño pueblo jamás había visto. Con cada golpe de la pala en la tierra, el corazón de Camila latía más fuerte, sin saber que estaba a punto de desenterrar un secreto capaz de cambiar no solo su vida, sino la de toda una comunidad. ¿Qué harías si descubrieras algo que nadie está preparado para enfrentar? Camila, una niña con un corazón puro, se enfrenta a una verdad que lleva décadas enterrada, oculta a los ojos de todos, hasta ahora. El misterio que se esconde bajo la tierra es tan profundo como las raíces del jardín, y lo que ella encuentra pondrá a prueba su valentía y su capacidad para decidir entre la verdad y el silencio. ¿Estás listo para acompañarla en este viaje que lo cambiará todo? El sol de la tarde bañaba con su luz dorada el patio trasero de la escuela primaria Lincoln en el corazón de East Los Ángeles. Mientras los demás niños corrían hacia los autobuses escolares o caminaban de regreso a casa, Camila Sánchez, una niña de 10 años con trenzas oscuras y ojos brillantes color avellana, se quedaba atrás. Con una determinación poco común para alguien de su edad, se dirigía hacia un rincón olvidado del patio, el jardín abandonado de la escuela. Camila se detuvo frente a la cerca oxidada que rodeaba el jardín. Sus pequeñas manos agarraron con fuerza la pala que había traído de casa. Por un momento, cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que los recuerdos de su abuela Elena la envolvieran como un cálido abrazo. «Mija», la voz de su abuela resonaba en su mente, «las flores son como las personas. Necesitan amor, cuidado y paciencia para florecer». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Camila. Hacía solo 3 meses que su abuela había partido, dejando un vacío en su corazón que parecía imposible de llenar. Pero aquí, en este pedazo de tierra olvidado, Camila sentía que podía mantener viva una parte de ella. Con un suspiro, abrió la puerta de la cerca y entró. El jardín, una vez lleno de vida y color, ahora era un mar de maleza y tierra reseca. Pero para Camila, era un lienzo en blanco, una oportunidad de crear algo hermoso en memoria de su abuela. Se arrodilló en la tierra y comenzó a cavar. El ritmo constante de la pala contra el suelo se mezclaba con los sonidos distantes de la ciudad. Camila trabajaba con una concentración intensa, perdida en sus pensamientos y recuerdos. De repente, un sonido metálico resonó en el aire, sobresaltando a Camila y sacándola de su ensimismamiento. Su corazón dio un vuelco, latiendo con fuerza contra su pecho. ¿Qué había golpeado? Con manos temblorosas, Camila comenzó a escarbar alrededor del objeto misterioso. A medida que quitaba la tierra, sus dedos rozaron algo frío y duro. Poco a poco, reveló lo que parecía ser una vieja caja de metal, oxidada por el tiempo y la humedad. ¿Una cápsula del tiempo?, susurró para sí misma, recordando las historias que su maestra les había contado sobre cómo las personas solían enterrar objetos para que las generaciones futuras los descubrieran. Con cuidado, Camila sacó la caja de su escondite subterráneo. Era más pesada de lo que esperaba, y tuvo que usar ambas manos para levantarla. La colocó en el suelo frente a ella, su mente llena de preguntas y posibilidades. Por un momento, dudó. ¿Debería abrirla? ¿Y si contenía algo que no debería ver? Pero la curiosidad pudo más que el miedo, y con dedos temblorosos, buscó el cierre de la caja. El metal oxidado crujió en protesta cuando Camila finalmente logró abrir la tapa. El olor a papel viejo y secretos olvidados llenó el aire. Dentro, encontró un montón de cartas amarillentas, documentos doblados cuidadosamente, y en la parte superior, una fotografía en blanco y negro. Camila tomó la foto con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. Mostraba a un hombre de mediana edad, con ojos amables y una sonrisa triste. Había algo en su mirada que hizo que el corazón de Camila se encogiera. Volteó la foto y vio una inscripción en la parte posterior: Tomás Herrera, 1972. De repente, Camila sintió como si el aire a su alrededor se volviera pesado. Ese nombre lo había escuchado antes, susurrado en conversaciones de adultos,
mencionado con desprecio en las clases de historia local. Tomás Herrera, el hombre que casi destruyó el pueblo, el traidor que todos habían jurado olvidar. Con manos temblorosas, Camila comenzó a hojear las cartas. Las palabras saltaban de las páginas: injusticia, sacrificio, la verdad debe ser conocida. Cada frase que leía parecía contradecir todo lo que le habían enseñado sobre este hombre. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, pero Camila apenas lo notaba. Estaba absorta en las revelaciones que tenía ante ella, su mente luchando por comprender el peso de lo que había descubierto. De repente, el sonido de una sirena de policía en la distancia la sobresaltó, trayéndola de vuelta a la realidad. Miró a su alrededor, dándose cuenta de lo tarde que era. Con el corazón acelerado, Camila guardó rápidamente las cartas y la foto en la caja, la cerró y la escondió entre los arbustos del jardín. Mientras recogía su pala y se apresuraba a salir del jardín, Camila sentía como si el mundo hubiera cambiado en esas pocas horas. El peso del secreto que ahora cargaba parecía demasiado grande para sus pequeños hombros. Caminando de regreso a casa, las preguntas giraban en su mente como un torbellino. ¿Quién era realmente Tomás Herrera? ¿Por qué las cartas contaban una historia tan diferente a la que todos conocían? Y lo más importante, ¿qué debería hacer ella con esta información? Camila miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a asomarse. Por un momento, creyó ver el rostro de su abuela Elena entre las nubes, sonriéndole con amor y sabiduría. «Abuelita», susurró Camila, «¿qué debo hacer ahora?». El viento susurró entre las hojas de los árboles, como si la ciudad misma contuviera el aliento, esperando la respuesta. Camila apretó los puños, sintiendo el peso de la responsabilidad y el miedo a lo desconocido. Pero también sintió algo más, una chispa de valentía, un deseo ardiente de descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. Con cada paso hacia su casa, Camila sentía que se alejaba de la niña que había sido esa mañana. El jardín abandonado no solo había revelado un secreto enterrado, sino que también había plantado la semilla de un cambio que pronto sacudiría los cimientos de todo lo que ella y su comunidad creían conocer. La noche cayó sobre East Los Ángeles, envolviendo las calles en sombras y misterio. Y en medio de todo, una niña de 10 años cargaba con un secreto que tenía el poder de cambiar la historia de su pueblo para siempre. La noche cayó sobre el vecindario de Boyle Heights, pero Camila no podía conciliar el sueño. En la penumbra de su habitación, iluminada solo por la luz tenue de su lámpara de noche, la niña de 10 años contemplaba la caja metálica que había escondido bajo su cama. El peso del secreto que contenía parecía aplastarla. Con manos temblorosas, Camila sacó las cartas amarillentas y comenzó a leerlas una vez más. Las palabras de Tomás Herrera, escritas décadas atrás, cobraban vida ante sus ojos. «Querida María, el peso de esta decisión me desgarra el alma. Sé que seré recordado como un traidor, pero si supieran la verdad. Si tan solo pudiera decirles que lo hice para salvarlos a todos. Pero revelar la verdad ahora solo traería más dolor y sufrimiento a nuestra gente. Es mejor que me odien a mí que descubran la horrible realidad que se esconde detrás de las sonrisas de nuestros líderes». Camila sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía ser que el hombre al que todos en el pueblo consideraban un villano fuera en realidad un héroe? Las cartas hablaban de sacrificio, de una decisión imposible tomada para proteger a la comunidad de algo aún peor. Un ruido en el pasillo la sobresaltó. Rápidamente, escondió las cartas bajo su almohada justo cuando la puerta se abría. Era su padre, Carlos. «Mija, ¿todavía despierta?», preguntó con una mezcla de preocupación y cariño en su voz. Camila asintió, sintiéndose culpable por guardar un secreto tan grande. «Papá», comenzó, dudando, «¿qué sabe sobre Tomás Herrera?». La expresión de Carlos cambió instantáneamente. Una sombra cruzó su rostro, y sus ojos, usualmente cálidos, se endurecieron. «¿Dónde escuchaste ese nombre?», preguntó con una voz tensa que Camila nunca había oído antes. En la escuela», mintió Camila, sorprendida por la reacción de su padre. «Estábamos hablando de la historia del barrio y...». Carlos la interrumpió. «Escúchame bien, Camila. Ese hombre traicionó a nuestra comunidad.
Casi destruyó todo por lo que nuestros abuelos trabajaron tan duro. Es mejor no hablar de él, ¿entiendes? Algunas cosas del pasado deben quedarse en el pasado. Con esas palabras, Carlos besó la frente de su hija y salió de la habitación, dejando a Camila con más preguntas que respuestas y un conflicto interno que crecía por momentos. Al día siguiente, en la escuela, Camila no podía concentrarse. Las palabras de las cartas se mezclaban con la reacción de su padre, creando un torbellino de confusión en su mente. Durante el recreo, se escabulló al jardín abandonado, necesitando estar cerca del lugar donde todo había comenzado. Allí, sentada entre las malas hierbas, sacó una de las cartas que había escondido en su mochila. Esta vez, era una dirigida al alcalde de la época. «Señor alcalde, le suplico que reconsidere su decisión. El acuerdo con la corporación traerá prosperidad a corto plazo, pero a un costo terrible para nuestra gente. La contaminación, las enfermedades. No puedo quedarme callado sabiendo lo que sé. Si no cambia de opinión, me veré obligado a hacer público todo lo que he descubierto». Camila sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Era esto por lo que Tomás había sido acusado de traición? ¿Por tratar de proteger a la comunidad? ¿Qué estás leyendo? La voz de Sofía, su mejor amiga e hija del actual alcalde, la sobresaltó. Camila dudó por un momento, pero la necesidad de compartir el peso de su secreto fue más fuerte. Sofía, ¿qué sabes sobre Tomás Herrera? Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿El traidor? Mi papá dice que fue la peor cosa que le pasó a este pueblo. Pero, ¿por qué preguntas? Camila miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más pudiera escucharlas. Con voz baja y temblorosa, comenzó a contarle a Sofía sobre el descubrimiento en el jardín, las cartas y las dudas que ahora la atormentaban. Mientras hablaba, Camila pudo ver cómo la expresión de Sofía cambiaba de la sorpresa a la incredulidad y finalmente a una mezcla de miedo y curiosidad. «Camila», susurró Sofía cuando su amiga terminó de hablar, «esto es grande, muy grande. Si lo que dices es cierto, ¿te das cuenta de lo que significaría para el pueblo? ¿Para nuestras familias?» Camila asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus pequeños hombros. «Lo sé, pero ¿qué debo hacer? ¿Decirle a alguien? ¿Guardar el secreto?» Antes de que Sofía pudiera responder, la campana sonó, marcando el fin del recreo. Las dos niñas se miraron, un entendimiento silencioso pasando entre ellas. «No le digas a nadie más», advirtió Sofía mientras recogían sus cosas. «Al menos no todavía. Necesitamos averiguar más». Camila asintió, pero mientras caminaban de regreso a clase, no pudo evitar notar las miradas curiosas de algunos de sus compañeros. ¿Habían escuchado algo? ¿El secreto ya estaba empezando a extenderse? Esa noche, en la cena, Camila observó a su padre con nuevos ojos. ¿Qué sabía él realmente sobre Tomás Herrera? ¿Por qué su reacción había sido tan fuerte? «Papá», comenzó, reuniendo todo su coraje, «¿alguna vez conociste a Tomás Herrera?» El tenedor de Carlos se detuvo a medio camino de su boca. La tensión en la mesa era palpable. Su madre, Elena, miró de Carlos a Camila con preocupación. «Camila», dijo Carlos con voz controlada, «creí haberte dicho que no hablaras más de ese hombre». «Pero, papá, ¿y sí?» «Basta». La voz de Carlos resonó en la pequeña cocina. «Hay cosas que una niña no debe cuestionar. Algunas verdades son demasiado duras, demasiado peligrosas. Prométeme que dejarás esto, Camila. Prométemelo». Con lágrimas en los ojos, Camila asintió, pero en su corazón sabía que no podía cumplir esa promesa. La verdad, fuera cual fuera, merecía ser conocida. Esa noche, mientras el barrio de Boyle Heights se sumía en el sueño, una niña de 10 años yacía despierta, su mente llena de preguntas sin respuesta y su corazón dividido entre la lealtad a su familia y la búsqueda de la verdad. Lo que Camila no sabía era que sus acciones ya habían puesto en marcha una cadena de eventos que sacudirían los cimientos mismos de su comunidad. En la oscuridad de su habitación, Camila tomó una decisión. Mañana volvería al jardín. Había más secretos enterrados allí,
estaba segura, y ella estaba decidida a desenterrarlos todos, sin importar el costo. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre los edificios de East Los Ángeles cuando Camila se escabulló de su casa. Con la mochila llena de las cartas de Tomás y un nudo en el estómago, se dirigió a la biblioteca pública del barrio. A esa hora temprana, las calles estaban casi desiertas, salvo por algunos trabajadores madrugadores y el ocasional ladrido de un perro. La biblioteca, un edificio de ladrillo rojo con columnas blancas, parecía dormir aún cuando Camila llegó a sus puertas. Se sentó en los escalones, esperando que abriera, su mente repasando las preguntas que la atormentaban. ¿Quién era realmente Tomás Herrera? ¿Qué había sucedido hace 50 años que había marcado a la comunidad tan profundamente? Buenos días, pequeña. La voz amable de la señora Ramírez, la bibliotecaria, sacó a Camila de sus pensamientos. ¿Qué te trae por aquí tan temprano? Camila dudó por un momento antes de responder. Estoy investigando para un proyecto de la escuela, sobre la historia de nuestro barrio. La señora Ramírez sonrió mientras abría las puertas. ¡Ah! ¡Qué bueno ver a los jóvenes interesados en nuestras raíces! Pasa, pasa. Te mostraré dónde están los archivos históricos. Siguiendo a la bibliotecaria, Camila se adentró en un mundo de estantes polvorientos y el olor a papel viejo. En una sección apartada, la señora Ramírez sacó varias cajas de cartón llenas de periódicos antiguos y documentos amarillentos. Aquí tienes, cariño, la historia de Boyle Heights de los últimos 100 años. Si necesitas ayuda, estaré en el mostrador. Con un agradecimiento murmurado, Camila comenzó su búsqueda. Hoja tras hoja, artículo tras artículo, la historia de su comunidad se desplegaba ante sus ojos. Pero fue un titular de 1972 el que hizo que su corazón diera un vuelco. Tomás Herrera, de héroe a villano. El artículo hablaba de cómo Tomás, una vez respetado líder comunitario, había sido acusado de sabotear un importante proyecto de desarrollo que habría traído prosperidad y progreso al barrio. Las palabras pintaban a Tomás como un traidor, un hombre que había puesto sus propios intereses por encima de los de la comunidad. Pero mientras leía, Camila notó discrepancias. Pequeños detalles que no encajaban con las cartas que había encontrado. Menciones vagas de fuentes anónimas y evidencia circunstancial. Y lo más intrigante, no había ni una sola cita directa de Tomás defendiéndose. Con el ceño fruncido, Camila sacó las cartas de su mochila y las comparó con los artículos. Las fechas coincidían, pero las historias eran completamente diferentes. En las cartas, Tomás hablaba de proteger a la comunidad de un peligro oculto, de sacrificar su reputación por un bien mayor. De repente, una frase en una de las cartas captó su atención. El proyecto de la Corporación Águila promete empleos y prosperidad, pero esconde un veneno mortal. No puedo permitir que envenenen nuestra tierra y a nuestra gente. Aunque me cueste todo, debo detenerlos. Camila buscó frenéticamente en los periódicos alguna mención de la Corporación Águila. Finalmente, en un pequeño artículo en la última página de un periódico de 1973, encontró algo. Corporación Águila abandona proyecto en Boyle Heights tras controversia. Representantes citan condiciones desfavorables como razón de su partida. El corazón de Camila latía con fuerza. ¿Era posible que Tomás hubiera logrado detener algo peligroso para la comunidad? ¿Que su supuesta traición fuera en realidad un acto de heroísmo? Tan absorta estaba en sus descubrimientos que no notó el paso del tiempo hasta que una mano se posó suavemente en su hombro, sobresaltándola. «Camila, ¿estás bien?» Era la señora Ramírez, con preocupación en su mirada. «Has estado aquí por horas. Tu madre llamó, está preocupada». Camila miró por la ventana, sorprendida al ver que el sol ya estaba alto en el cielo. «Lo siento, yo perdí la noción del tiempo». Mientras recogía sus cosas, la bibliotecaria echó un vistazo a los documentos esparcidos sobre la mesa. Su expresión cambió sutilmente al ver el nombre de Tomás Herrera. «Camila», dijo en voz baja, «ten cuidado con lo que buscas. Algunas verdades del pasado pueden ser peligrosas». Esas palabras, tan similares a las de su padre, hicieron que Camila se detuviera.
Señora Ramírez, ¿usted conoció a Tomás Herrera? La bibliotecaria pareció envejecer 10 años en un instante. Con un suspiro, se sentó junto a Camila. Sí, lo conocí. Era un buen hombre. Pero a veces, mi niña, el mundo no es justo con los buenos hombres. Pero si era bueno, ¿por qué todos dicen que era un traidor? La voz de Camila temblaba con emoción contenida. La señora Ramírez miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie más pudiera oírlas. Escucha, Camila. Hay historias que no están en los libros. Verdades que se susurran en lugar de gritarse. Si realmente quieres saber sobre Tomás, deberías hablar con su hija, Elena. Vive en la calle Lorena, en la casa de la esquina con las bugambilias rojas. Camila sintió que el mundo se detenía. ¿Elena? ¿Como mi abuela? La señora Ramírez asintió lentamente, una triste sonrisa en sus labios. Sí, cariño, como tu abuela. Con la cabeza dando vueltas y el corazón latiendo a 1000 por hora, Camila salió de la biblioteca. El sol de la tarde la cegó por un momento, pero cuando sus ojos se ajustaron, vio su barrio con una nueva luz. Cada calle, cada edificio parecía guardar secretos que esperaban ser descubiertos. Mientras caminaba hacia casa, una determinación feroz se apoderó de ella. Ya no era solo curiosidad lo que la impulsaba. Era una necesidad ardiente de descubrir la verdad, de limpiar el nombre de un hombre que podría ser su propio abuelo. Pero con cada paso, las preguntas se multiplicaban en su mente. ¿Por qué su familia nunca le había hablado de Tomás? ¿Qué otros secretos guardaban las calles de Boyle Heights? Y lo más importante, ¿estaba preparada para enfrentar las consecuencias de desenterrar un pasado que todos parecían querer olvidar? El viento susurró entre las hojas de los árboles, como si la ciudad misma contuviera el aliento, esperando ver qué haría esta niña de 10 años con el peso de la historia sobre sus hombros. Camila apretó la mochila contra su pecho, sintiendo el roce de las cartas dentro. Ya no había vuelta atrás. La verdad, fuera cual fuera, merecía ser conocida. Y ella estaba decidida a descubrirla, sin importar el costo. El aroma a café recién hecho y tortillas calientes llenaba la cocina de los Sánchez, pero Camila apenas tocaba su desayuno. Su mente estaba a kilómetros de distancia, repasando la información que había descubierto el día anterior en la biblioteca. «Mija, ¿estás bien?» La voz preocupada de su madre, Rosa, la trajo de vuelta a la realidad. «Apenas has probado bocado». Camila levantó la mirada, encontrándose con los ojos de su padre, Carlos, que la observaba con una mezcla de preocupación y sospecha. El peso de los secretos que guardaba se sentía como una piedra en su estómago. «Estoy bien», mamá mintió, forzando una sonrisa. «Solo, pensando en un proyecto de la escuela». Carlos bajó su taza de café, su mirada se intensificó. «¿Qué clase de proyecto, Camila?» El tono de su voz hizo que Camila se tensara. ¿Era ahora o nunca? Respirando profundamente, reunió todo su coraje. «Papá, mamá, ¿por qué nunca me hablaron del abuelo Tomás?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosa dejó caer el plato que estaba lavando, el estruendo resonando en la cocina repentinamente silenciosa. Carlos se puso pálido, sus nudillos blancos alrededor de la taza de café. ¿Dónde escuchaste ese nombre?» La voz de Carlos temblaba, una mezcla de miedo y rabia apenas contenida. Camila, con el corazón latiendo furiosamente, sacó las cartas de su mochila y las puso sobre la mesa. «Las encontré en el jardín de la escuela. Papá, las cosas que dicen no coinciden con lo que todos cuentan sobre él. ¿Por qué lo llaman traidor cuando parece que estaba tratando de proteger a todos?» Rosa se acercó, tomando las cartas con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras leía. «Carlos», susurró, «tal vez es hora». «No». Carlos golpeó la mesa con el puño, haciendo que Camila y Rosa saltaran. «Esas cartas no prueban nada. Tomás tomó su decisión, y todos sufrimos las consecuencias. No removeremos el pasado, Camila. Te prohíbo que sigas investigando esto».
Camila sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero también una chispa de determinación se encendió en su pecho. Pero papá, ¿y si todo fue un error? ¿Y si el abuelo era inocente? Carlos se levantó abruptamente, su silla cayendo al suelo. ¡Basta! No sabes de lo que hablas. Eras un no te metas en cosas de adultos. Ahora, ve a tu cuarto. Pero papá... A tu cuarto, he dicho. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Camila agarró su mochila y corrió a su habitación, cerrando la puerta de un golpe. Se tiró en la cama, ahogando sus sollozos en la almohada. ¿Por qué su padre estaba tan enojado? ¿Qué terrible secreto podía ser tan doloroso como para causar esta reacción? Mientras tanto, en la cocina, Rosa enfrentaba a Carlos. No puedes seguir ocultándole la verdad, Carlos. Ella merece saber. Carlos se pasó una mano por el rostro, de repente pareciendo mucho mayor. ¿Y destruir todo por lo que hemos trabajado? ¿Arruinar la memoria que tiene de su abuela? No. Rosa. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. En su habitación, Camila se secó las lágrimas y miró por la ventana. El sol de la tarde bañaba las calles de Boyle Heights, y en la distancia pudo ver la escuela y el jardín donde todo había comenzado. Una nueva determinación se apoderó de ella. Si su familia no le daría respuestas, las buscaría por sí misma. Esa noche, mientras sus padres dormían, Camila se escabulló de la casa. Con el corazón latiendo fuertemente, se dirigió a la calle Lorena, buscando la casa de la esquina con las bugambilias rojas. Cuando la encontró, dudó por un momento. Estaba lista para enfrentar la verdad, fuera cual fuera. Respirando profundamente, tocó el timbre. Pasaron unos momentos que parecieron eternos antes de que la puerta se abriera, revelando a una mujer mayor con ojos cansados pero amables. ¿Sí?, preguntó la mujer, confundida al ver a una niña en su puerta tan tarde. ¿Señora Elena? La voz de Camila tembló ligeramente. Mi nombre es Camila Sánchez. Yo creo que usted conocía a mi abuelo, Tomás Herrera. Los ojos de Elena se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Reconocimiento? Dios mío, susurró. Eres la viva imagen de tu abuela. Camila sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Conoció a mi abuela? Elena asintió lentamente, sus ojos llenándose de lágrimas. Camila, mi niña, tu abuela era mi hermana. El shock golpeó a Camila como una ola. Tía abuela. Esta mujer era su tía abuela, la hija de Tomás Herrera. Tantas preguntas bullían en su mente que no sabía por dónde empezar. Elena miró a su alrededor, como si temiera que alguien los estuviera observando. Pasa, mi niña. Creo que es hora de que conozcas la verdadera historia de tu familia. Mientras Camila cruzaba el umbral, sentía que estaba entrando en un nuevo capítulo de su vida, uno lleno de verdades ocultas y secretos familiares. Lo que descubriría esa noche cambiaría no solo su perspectiva de su familia, sino de todo Boyle Heights. En la oscuridad de la noche, las estrellas brillaban sobre el barrio, testigos silenciosos de una historia que estaba a punto de ser desenterrada. Y en el centro de todo, una niña de 10 años, llevando el peso de generaciones sobre sus pequeños hombros, lista para enfrentar una verdad que podría sacudir los cimientos mismos de su comunidad. El interior de la casa de Elena era como un viaje al pasado. Fotografías en sepia cubrían las paredes, y el aroma a incienso y café recién hecho llenaba el aire. Camila se sentó en un sofá desgastado, sus ojos recorriendo las imágenes de rostros familiares y desconocidos que la rodeaban. Elena regresó de la cocina con 2 tazas de chocolate caliente. Toma, mi niña, dijo, ofreciéndole una taza a Camila. Creo que lo necesitarás para lo que voy a contarte. Camila tomó la taza con manos temblorosas, el calor reconfortante contra su piel. Tía Elena, comenzó, su voz apenas un susurro. ¿Qué pasó realmente con el abuelo Tomás? ¿Por qué todos dicen que era un traidor? Elena suspiró profundamente, sus ojos perdiéndose en los recuerdos. Tu abuelo, Camila, era un hombre valiente. Demasiado valiente para su propio bien.
Se levantó y tomó una fotografía de la repisa. En ella, un hombre sonriente abrazaba a dos niñas pequeñas. Este era tu abuelo, conmigo y con tu abuela. Camila tomó la foto, sus dedos trazando los contornos del rostro de Tomás. Era el mismo hombre de la fotografía que había encontrado en la cápsula del tiempo. En 1972, continuó Elena, Boyle se estaba cambiando. Una gran corporación, Águila, prometió traer trabajos y prosperidad a nuestro barrio. Todos estaban emocionados, incluso tu abuelo al principio. Pero entonces... Elena hizo una pausa, tomando un sorbo de su chocolate. Tomás descubrió algo terrible. Águila planeaba usar nuestro barrio como vertedero de desechos tóxicos. Prometían trabajos, sí, pero a costa de envenenar nuestra tierra y a nuestra gente. Los ojos de Camila se abrieron de par en par. Entonces por eso trató de detenerlos. Elena asintió. Tu abuelo intentó advertir a todos, pero Águila tenía demasiada influencia. Compraron a políticos, periodistas, incluso algunos líderes comunitarios. Cuando Tomás amenazó con exponer la verdad, lo silenciaron de la peor manera posible. Lo acusaron de traición, susurró Camila, las piezas del rompecabezas encajando en su mente. Exacto. Fabricaron evidencia, esparcieron rumores. De la noche a la mañana, tu abuelo pasó de ser un respetado líder comunitario a ser el hombre más odiado de Boyle Heights. Camila sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Pero, ¿por qué nadie lo defendió? ¿Por qué mi papá? Elena tomó las manos de Camila entre las suyas. Mi niña, el miedo es una cosa poderosa. Muchos sabían la verdad, pero tenían demasiado miedo de hablar. ¿Y tu padre? Él era solo un niño cuando todo esto pasó. Creció con la vergüenza y el dolor de ser el hijo del traidor. El peso de la verdad cayó sobre Camila como una avalancha. Su abuelo no era un villano, sino un héroe que había sacrificado todo por proteger a su comunidad. Y ahora, ella era la única que podía limpiar su nombre. Tenemos que decirle a todos, dijo Camila, poniéndose de pie. Tenemos que mostrarles las cartas, contar la verdad. Elena la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. No será fácil, mi niña. Hay personas poderosas que aún quieren mantener esta historia enterrada. Pero no es justo, protestó Camila, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. El abuelo merece que se sepa la verdad. Elena abrazó a Camila, acariciando su cabello. Tienes razón. Y quizás, después de tantos años, es tiempo de que la verdad salga a la luz. Pero debemos ser cuidadosas. Esa noche, mientras Camila regresaba a casa, su mente era un torbellino de emociones y pensamientos. La verdad que había descubierto era como una llama, ardiendo en su pecho, amenazando con consumirla si no la compartía. Al día siguiente, en la escuela, Camila no pudo contenerse. Durante el recreo, le contó todo a su mejor amiga, Sofía. ¿Estás segura de esto, Camila?, preguntó Sofía, sus ojos grandes por la sorpresa. Es una historia increíble. Tengo pruebas, insistió Camila. Las cartas, las fotos. Sofía, tenemos que hacer algo. Lo que Camila no sabía era que su conversación había sido escuchada. Para el final del día, los rumores se habían extendido como fuego por toda la escuela. ¿Escuchaste? Dicen que Tomás Herrera era inocente. Es cierto que Camila Sánchez tiene pruebas. Cuando Camila llegó a casa esa tarde, encontró a sus padres esperándola en la sala. La expresión en el rostro de su padre era una mezcla de furia y miedo. ¿Qué has hecho, Camila?, exigió Carlos. La escuela llamó. Dicen que has estado hablando de Tomás, esparciendo historias. Camila sintió que su corazón se aceleraba, pero se mantuvo firme. No son historias, papá. Es la verdad. El abuelo era inocente. Él trataba de protegernos. Rosa miró a su hija con lágrimas en los ojos. Camila, mi amor, no entiendes lo peligroso que es esto. Pero mamá, no podemos seguir viviendo con esta mentira, gritó Camila, su voz temblando de emoción.
Carlos se pasó una mano por el rostro, luciendo de repente muy cansado. Camila, hay cosas que no entiendes. Personas poderosas que no quieren que esta historia salga a la luz. Entonces vamos a seguir dejando que el abuelo sea recordado como un traidor, desafió Camila. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Carlos habló, su voz quebrada. No podemos. Pero Camila, si vamos a hacer esto, debemos ser muy cuidadosos. Esa noche, mientras la familia Sánchez discutía su próximo paso, el viento soplaba por las calles de Boyle Heights, llevando consigo los susurros de una verdad largamente enterrada. En casas y tiendas, en parques y escuelas, la gente comenzaba a hablar, a cuestionar la historia que habían creído durante décadas. Y en el centro de todo, una niña de 10 años, cuya valentía había encendido la chispa de la verdad, se preparaba para enfrentar las consecuencias de desenterrar el pasado. Camila sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que era el camino correcto. Mientras miraba por la ventana hacia las estrellas, Camila hizo una promesa silenciosa a su abuelo. Voy a limpiar tu nombre, abuelo Tomás. No importa lo que cueste. El peso de la verdad era grande, pero Camila estaba lista para cargarlo. La historia de Boyle Heights estaba a punto de cambiar, y todo comenzó con una niña y un jardín abandonado. El sol apenas se asomaba sobre los edificios de Boyle Heights cuando Camila se despertó, su mente ya trabajando a toda velocidad. Los eventos de los últimos días habían cambiado todo, y sabía que hoy sería un día crucial. Durante el desayuno, la tensión en la casa de los Sánchez era palpable. Carlos miraba constantemente por la ventana, como si esperara que alguien viniera a buscarlos en cualquier momento. Rosa preparaba el desayuno en silencio, sus movimientos mecánicos y distraídos. Camila, dijo finalmente Carlos, rompiendo el silencio, hoy no irás a la escuela. Tenemos que hablar con algunas personas. Camila asintió, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. ¿Vamos a contar la verdad sobre el abuelo? Carlos intercambió una mirada con Rosa antes de responder. Vamos a intentarlo. Pero Camila, tienes que entender que esto puede ser peligroso. Hay personas que han mantenido esta mentira durante décadas y no querrán que la verdad salga a la luz. Pero tenemos pruebas, ¿verdad?, insistió Camila. Las cartas, los documentos de la biblioteca. A veces, mi amor, intervino Rosa, la verdad no es suficiente. Necesitamos aliados, gente que nos crea y esté dispuesta a apoyarnos. El primer lugar al que se dirigieron fue la casa de la tía Elena. Al llegar, encontraron a la anciana esperándolos en el porche, su rostro una mezcla de determinación y preocupación. Han pasado tantos años, dijo Elena, abrazando a Carlos. Pensé que este día nunca llegaría. Juntos, la familia se sentó en la sala de Elena, rodeados de fotos y recuerdos de una época pasada. Camila escuchó atentamente mientras los adultos discutían su próximo paso. Necesitamos hablar con don Javier, sugirió Elena. Él era amigo de Tomás y conoce la verdad. Si logramos convencerlo de que hable. Carlos asintió. Y también deberíamos contactar a María Rodríguez. Ella era periodista en aquella época y sospecho que sabe más de lo que escribió en sus artículos. Mientras los adultos hablaban, Camila notó algo en una de las fotos viejas. Era una imagen de su abuelo Tomás junto a otros hombres, todos vestidos con trajes. Uno de ellos le resultaba extrañamente familiar. Tía Elena, interrumpió Camila, señalando la foto, ¿quién es este hombre junto al abuelo? Elena se acercó para mirar y su rostro palideció. Ese es Roberto Águila, el dueño de la Corporación Águila. Camila sintió que su corazón daba un vuelco. Pero, ¿no era él el malo de la historia? ¿Por qué está sonriendo junto al abuelo? Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Fue Carlos quien finalmente habló, su voz apenas un susurro. Porque Roberto Águila y tu abuelo eran amigos de la infancia. Crecieron juntos en estas mismas calles. La revelación golpeó a Camila como un rayo. De repente, la historia tomaba un giro aún más complejo y desgarrador. No era solo una lucha entre el bien y el mal,
sino una tragedia de amistad traicionada y decisiones imposibles. Roberto se acercó a Tomás cuando la corporación decidió venir a Boyle Heights, continuó Elena. Probablemente pensó que podría convencer a tu abuelo de apoyar el proyecto. Pero cuando Tomás descubrió la verdad... Se enfrentaron, completó Camila, las piezas encajando en su mente. Carlos asintió. Y Roberto usó todo su poder y conexiones para destruir la reputación de tu abuelo. Era más fácil silenciar a un hombre que admitir la verdad sobre los planes de la corporación. Camila sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. La traición, la amistad rota, el sacrificio de su abuelo, todo parecía aún más doloroso ahora. Tenemos que encontrar a Roberto Águila, dijo Camila con determinación. Él es la clave para limpiar el nombre del abuelo. Los adultos se miraron entre sí, una mezcla de orgullo y temor en sus ojos. No será fácil, mi niña, dijo Elena. Roberto es un hombre muy poderoso ahora. Vive en una mansión en las colinas, rodeado de guardaespaldas. Pero tenemos que intentarlo, insistió Camila. Por el abuelo, por nuestra familia, por todo Boyle Heights. Carlos abrazó a su hija, su voz temblando ligeramente. Tienes razón, Camila. Ha llegado el momento de enfrentar el pasado, sin importar las consecuencias. Mientras la familia planeaba su próximo movimiento, Camila miró por la ventana hacia las calles de Boyle Heights. En algún lugar de esas colinas lejanas estaba el hombre que tenía el poder de cambiar todo. Roberto Águila, el amigo convertido en enemigo, el hombre que había enterrado la verdad durante décadas. Camila apretó los puños, una nueva determinación ardiendo en su pecho. La verdad oculta estaba a punto de salir a la luz, y ella estaría en el centro de todo. Por su abuelo, por su familia, por su comunidad, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. El viento soplaba suavemente fuera, llevando consigo los susurros de una historia largamente silenciada. Boyle Heights estaba a punto de enfrentar su pasado, y todo comenzó con una niña y un jardín abandonado. La verdad, tan largo tiempo enterrada, finalmente vería la luz del día. El sol se ponía sobre Los Ángeles, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, cuando el viejo Chevrolet de Carlos se detuvo frente a las imponentes puertas de la mansión Águila. Camila, sentada en el asiento trasero entre su madre y la tía Elena, sintió que su corazón latía con fuerza contra su pecho. ¿Estás segura de esto, mija?, preguntó Rosa, su voz teñida de preocupación. Camila asintió, apretando con fuerza la carpeta que contenía todas las pruebas que habían recopilado, las cartas de su abuelo, los recortes de periódicos, las fotos antiguas. Tenemos que hacerlo, mamá. Por el abuelo. Carlos intercambió una mirada con Elena antes de presionar el intercomunicador. Tras unos momentos de tenso silencio, una voz metálica respondió. Residencia Águila. ¿En qué puedo ayudarles? Somos la familia Sánchez, respondió Carlos, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Necesitamos hablar con Roberto Águila. Es sobre Tomás Herrera. Hubo una larga pausa, y por un momento Camila temió que los echarían. Pero entonces, para sorpresa de todos, las puertas comenzaron a abrirse lentamente. El señor Águila los recibirá, dijo la voz. Sigan el camino hasta la casa principal. Mientras avanzaban por el largo camino de entrada, Camila no pudo evitar maravillarse ante la opulencia que los rodeaba. Jardines perfectamente cuidados, fuentes de mármol y una mansión que parecía sacada de una película de Hollywood. Todo esto construido sobre mentiras, murmuró Elena, su voz cargada de amargura. Al llegar a la entrada principal, fueron recibidos por un mayordomo que los condujo a través de pasillos decorados con obras de arte costosas hasta un gran despacho. Y allí, sentado detrás de un imponente escritorio de caoba, estaba Roberto Águila. A sus 80 años, Roberto seguía teniendo una presencia imponente. Su cabello, completamente blanco, contrastaba con sus ojos oscuros y penetrantes. Cuando su mirada se posó en Camila, algo pareció cambiar en su expresión. «Dios mío», susurró, «es como ver a Tomás otra vez». Camila dio un paso al frente, su voz temblando ligeramente pero llena de determinación. «Señor Águila, hemos venido porque es hora de que se sepa la verdad sobre mi abuelo».
Roberto se levantó lentamente, rodeando el escritorio para acercarse a ellos. Han pasado 50 años, dijo, su voz cargada de emoción. 50 años cargando con esta culpa, esperando este momento. Para sorpresa de todos, Roberto Águila, el poderoso magnate, el hombre que había construido un imperio, se derrumbó en una silla cercana, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Tomás era mi mejor amigo, comenzó, su voz quebrada. Crecimos juntos, soñamos juntos. Cuando heredé la compañía de mi padre, pensé que podría usar ese poder para ayudar a nuestra comunidad. Pero me equivoqué terriblemente. Camila escuchaba atentamente, su corazón latiendo con fuerza mientras Roberto revelaba la verdad que había permanecido oculta durante décadas. Como la ambición lo había cegado, como había ignorado las advertencias de Tomás sobre los peligros del proyecto, como había elegido el dinero sobre la amistad y la integridad. Cuando Tomás amenazó con exponer la verdad, entré en pánico, continuó Roberto. Usé mis conexiones, mi dinero, todo mi poder para silenciarlo. Lo convertí en un paria, destruí su reputación. Y he vivido con ese remordimiento cada día desde entonces. Carlos, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. ¿Por qué no dijiste la verdad después? ¿Por qué permitiste que la mentira continuara durante tanto tiempo? Roberto levantó la mirada, sus ojos llenos de vergüenza y arrepentimiento. Miedo, cobardía, cada año que pasaba, se volvía más difícil enfrentar la verdad. Pero ahora, dijo, mirando directamente a Camila, gracias a la valentía de esta niña, tengo la oportunidad de hacer lo correcto. Se levantó, caminando hacia un cuadro en la pared. Al moverlo, reveló una caja fuerte. Con manos temblorosas, la abrió y sacó una carpeta. Aquí está todo, dijo, entregándosela a Camila. Documentos, grabaciones, pruebas irrefutables de la inocencia de Tomás y de mi culpabilidad. Es hora de que el mundo sepa la verdad. Camila tomó la carpeta, sintiendo el peso de décadas de secretos en sus manos. Miró a su familia, viendo en sus ojos una mezcla de shock, alivio y determinación. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz pequeña pero llena de esperanza. Elena se adelantó, poniendo una mano en el hombro de su sobrina nieta. Ahora, mi niña, contamos la historia. La verdadera historia. Mientras salían de la mansión Águila, el sol finalmente se había puesto, pero para Camila y su familia, una nueva luz de esperanza brillaba en el horizonte. La verdad, tan largo tiempo enterrada, finalmente saldría a la luz. El viento soplaba suavemente, llevando consigo la promesa de un nuevo amanecer para Boyle Heights. Y todo había comenzado con una niña curiosa y un jardín abandonado. El sol de la mañana bañaba las calles de Boyle Heights con una luz dorada, como si el barrio mismo estuviera despertando de un largo sueño. En el auditorio de la escuela primaria Lincoln, una multitud se congregaba, murmullos de expectación llenando el aire. Camila Sánchez, de pie detrás del escenario, sentía que su corazón latía con la fuerza de 1000 tambores. A su lado, su familia la rodeaba con apoyo silencioso. Carlos, su padre, le apretó el hombro gentilmente. «Estamos orgullosos de ti, mija», susurró. «Pase lo que pase hoy, has hecho lo correcto». El director de la escuela subió al escenario, su voz resonando a través de los altavoces. «Damas y caballeros, hoy estamos aquí para escuchar una historia que cambiará la forma en que vemos nuestra comunidad. Una historia de valentía, sacrificio y redención». Cuando Camila subió al escenario, un silencio expectante cayó sobre la audiencia. Allí estaban sus compañeros de clase, sus maestros, vecinos y caras que nunca había visto antes. En la primera fila, Roberto Águila, envejecido pero con una mirada de determinación, asintió en su dirección. Con voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza con cada palabra, Camila comenzó a contar la historia de su abuelo, Tomás Herrera. Habló de su amor por Boyle Heights, de su amistad con Roberto, de su descubrimiento de los planes tóxicos y su decisión de enfrentarse a una corporación poderosa. A medida que la verdad se desplegaba, jadeos y murmullos recorrían la audiencia. Camila vio lágrimas en los ojos de los ancianos que habían conocido a su abuelo,
Asombro en los rostros de los jóvenes que estaban escuchando una versión de la historia completamente diferente a la que les habían contado. Cuando llegó al final, su voz se quebró ligeramente. Mi abuelo no era un traidor. Era un héroe que sacrificó todo por protegernos. Y hoy, 50 años después, finalmente podemos honrar su memoria y aprender de su valentía. Un silencio ensordecedor siguió a sus palabras. Y luego, como una ola, los aplausos comenzaron. Primero unos pocos, luego docenas, hasta que todo el auditorio estaba de pie, lágrimas y sonrisas mezclándose en una catarsis colectiva. Roberto Águila se levantó, caminando lentamente hacia el escenario. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, tomó el micrófono. Todo lo que esta valiente niña ha dicho es verdad, declaró, su voz quebrada por la emoción. Yo fui el villano de esta historia, cegado por la ambición y el miedo. Pero hoy, gracias a Camila, tengo la oportunidad de hacer las cosas bien. Anunció la creación de una fundación en nombre de Tomás Herrera, dedicada a proteger el medio ambiente y apoyar a la comunidad de Boyle Heights. También prometió usar todos sus recursos para limpiar cualquier contaminación residual y compensar a las familias afectadas. En los días y semanas que siguieron, la historia de Tomás Herrera y la valiente investigación de su nieta se extendió más allá de Boyle Heights. Periodistas de todo el país llegaron para cubrir la historia, documentales se produjeron y libros se escribieron. El jardín de la escuela, donde todo había comenzado, se convirtió en un símbolo de renacimiento comunitario. Voluntarios de todas las edades se reunían para plantar flores y árboles, transformándolo en un hermoso espacio verde que honraba la memoria de Tomás. Una tarde, mientras Camila trabajaba en el jardín, sintió una presencia a su lado. Al levantar la vista, vio a una anciana que no conocía, con lágrimas en los ojos. Mi esposo trabajó en la fábrica que Tomás intentó detener, dijo la mujer. Murió de cáncer hace años, y siempre nos preguntamos por qué. Gracias a ti, ahora tenemos respuestas y justicia. Camila la abrazó, sintiendo el peso y la importancia de lo que habían logrado. Esa noche, sentada en el porche de su casa con su familia, Camila reflexionó sobre todo lo que había sucedido. El barrio a su alrededor parecía diferente ahora, como si un velo hubiera sido levantado. Abuelita, dijo Carlos, mirando al cielo estrellado, espero que estés orgullosa de tu nieta. Ha hecho lo que nosotros no pudimos. Camila sintió una calidez en su corazón, como si su abuela y su abuelo estuvieran allí con ellos, sonriendo. ¿Sabes, Camila?, dijo Elena, tomando su mano. Tu abuelo solía decir que la verdad es como una semilla. Puede permanecer enterrada por mucho tiempo, pero con el cuidado adecuado, siempre encontrará la manera de brotar y florecer. Camila miró hacia el jardín de la escuela, visible a lo lejos. Las flores que había plantado estaban comenzando a abrirse, un símbolo de esperanza y renovación. Y a veces, añadió, con una sonrisa, todo lo que se necesita es una niña curiosa y una pala para desenterrar esa verdad y cambiar el mundo. La familia rió suavemente, un sonido lleno de amor, alivio y promesa. Mientras la noche caía sobre Boyle Heights, Camila sintió que este no era el final de una historia, sino el comienzo de muchas más. Había aprendido el poder de la verdad, la importancia de la justicia y el impacto que una sola persona, sin importar su edad, puede tener en su comunidad. El viento susurró entre las hojas de los árboles, llevando consigo los ecos de un pasado redimido y las promesas de un futuro brillante. Y en el corazón de todo, estaba una niña de 10 años que había tenido el coraje de cavar profundo, no solo en la tierra, sino en la historia misma de su pueblo. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles, para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre Calles.